Buenas noches a todos los cibernautas que nos siguen en nuestras redes sociales de Adolfo Castro y Asociados. Un día más en tu programa En Memoria de lo Legal. Hoy queremos rendirle un tributo y un gran homenaje a esta gran jurista, la doctora Diótima Mendoza Robles, que también en algún momento de su vida, más de funcionaria, fue política. Y para contarnos todos esos detalles está con nosotros uno de sus hijas, nuestra amiga Karen Villamar Mendoza. Doña Karen, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, abogado. En primer lugar, para agradecerle a usted y a sus asociados por esta invitación en reconocimiento a la labor de mi madre, la doctora Diotima Mendoza, y también para felicitarles por esta iniciativa de realizar este programa en memoria de lo legal, en donde recuerdan a excelentes abogados o juristas que ya no están entre nosotros, pero que han dejado su ejemplo para los actuales profesionales del derecho. Gracias, Karen. Queremos conocer un poco más de la vida de la doctora Diótima. ¿Dónde nace la doctora Diótima? Mi mamá nació en Puerto Viejo, dentro de una familia de docentes. Mi abuelo Modesto Mendoza y mi abuelita, la señora Natividad Robles de Mendoza. Eh, que bueno, fueron una familia de educadores en donde siempre les inculcaron, fueron tres hijas, ellos tuvieron tres hijas mujeres, entonces siempre les inculcaron el valor del estudio. Bueno, mi hermano me cuenta que él recuerda que mi abuelo, él murió cuando yo era muy niña, siempre les decía a sus hijas que la única obligación que ellas tenían era la de estudiar. Incluso mi mamá nunca aprendió a cocinar, jamás yo la vi en la cocina, porque ella siempre le dijeron que tenía que ser una profesional, ¿no? Y fue el mismo valor que nos inculcó a nosotros. Rompió un poco Dentro el de su... molde tradicional de la mujer, no sé si manabita o ecuatoriana, que siempre es dedicada al hogar, a cocinar, a las cosas de la casa. Me identifico mucho, mi señora madre tampoco sabe cocinar y más se dedicó a a la preparación académica. En el caso de la doctora Diótima, ¿dónde inicia sus estudios, la escuela, el colegio? Cuéntanos un poco. ¿Qué es lo que sabe de ella o qué es lo que te han contado cómo era tu señora madre? Ella estudió la escuela, bueno, en la escuela 24 de mayo, después continuó sus estudios en el Colegio Puerto Viejo, pero los culminó en el Colegio Olmedo, porque justamente en esos años hubo la oportunidad o abrieron la oportunidad para que se puedan inscribir señoritas también en este colegio. Entonces ella fue junto con una compañera de Bahía las primeras que iniciaron a estudiar en este colegio. Tal vez de ahí le nace ese espíritu revolucionario que me cuentan tenía la doctora Diótima, de siempre luchar por la justicia y lo más justo. Exactamente, yo la acompañé en muchas ocasiones en su labor jurista, a veces la apoyaba en la parte de la secretaría, la acompañaba a ver a sus clientes, y siempre observé en ella ese espíritu solidario, empático que tenía hacia sus clientes, precisamente de este extracto que usted nombra de más pobreza, ¿no? Incluso muchas veces hacía su trabajo sin cobrarles ni un centavo. Pero ellos, claro, siempre la agradecían, eran muy hospitalarios con ella. Entonces ella tenía una alta empatía, ¿no? Desarrolló mucha humanidad. Ella perteneció al Partido Comunista, FADI, del que incluso fue candidata a alcaldesa. Y uno de sus mentores o su gran mentor fue el doctor Aquiles Valencia. Entonces yo creo que ella aprendió esta parte de la solidaridad, del humanismo, del,
de que no los jóvenes y las mujeres sobre todo no pierdan sus derechos, ¿no? Ella fue una gran luchadora sobre de los derechos de las mujeres y asistió a algunos congresos por ejemplo, fue a Chile, fue en esa época la que se llamaba la República Democrática de Alemania, estuvo en Cuba, en Rusia, representando a las mujeres del Ecuador. Era una política por convicción y no como ahora vemos por conveniencia. Sí, ella siempre nos enseñó el valor, sobre todo, ¿no? De la honestidad, de la ética profesional. Ella tenía mucha vocación hacia su trabajo, tanto en el ámbito jurídico como en el de la docencia. Cuéntanos un poco, si lo sabes, ¿qué hizo que la doctora Diótima se incline por ser abogada? No sé exactamente por qué ella eligió esta carrera, pero sí sé, por ejemplo, que ella desde el colegio participaba en estos grupos de debate y siempre fue una gran oradora. Entonces ganó muchos concursos, incluso se ganó una beca precisamente uno de los jurados fue el doctor Aquiles Valencia. Se ganó una beca por el municipio por haber ganado un concurso de debate. No recuerdo en dónde los harían. Yo pienso que era su capacidad de oradora, de debatir, porque yo creo que es uno de los talentos que deben de tener los juristas, ¿no? Lo que la hizo inclinar hacia esta profesión. Y yo recuerdo que mi mamá me contó una anécdota muy personal de ella, ¿no? Y de su familia. Pero bueno, la quiero transmitir ahora porque eh, cuando mi abuelita se divorció de mi abuelo, no, nunca se divorciaron. Mi abuelo se quiso divorciar de mi abuelita y mi mamá defendió a mi abuela, o sea, defendió a su mamá en contra de su papá y ganó el juicio. Nunca se pudo divorciar mi abuelo de mi abuela y ella siempre me recuerda un poco, me cuenta con ternura, ¿no? Que mi abuelo fue, la abrazó y la felicitó por ser una excelente abogada. Dentro de la vida profesional, tal vez ocupó algún cargo en la administración de justicia o fue docente. Cuéntanos un poco de la parte laboral de la doctora Diótima. Sí, ella fue presidenta del Tribunal de Menores, también ejerció muchos años de conjuez, no recuerdo a qué juez ella suplantaba. También fue procuradora síndica del municipio de Santa Ana. Bueno, ejerció su profesión libre, ¿cómo es? Ejercicio libre de la Ya. profesión. Ella me contaba que le gustaba mucho el ejercicio de la profesión. También fue abogada por un corto tiempo de la AGD. Y bueno, ella era una mujer muy trabajadora. Yo recuerdo que se levantaba a las 6 de la mañana, estaba ya a las 7, fue docente del Colegio Uruguay, donde enseñó historia de límites. Y bueno, después fue a trabajar en la oficina y por las noches era docente de la universidad. Empezó en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte y se jubiló en la Universidad Eloy Alfaro de Manta, donde ejerció sus últimos años. Le Oh, gustaba mucho el ejercicio también de la docencia, le gustaba transmitir sus conocimientos, siempre fue muy generosa en este aspecto con sus alumnos, ¿no? Y le encantaba el Código Civil, era civilista, ella siempre me decía, bueno, yo no entiendo mucho de ellos, pero siempre me decía como que la esencia de las leyes se encuentra en el Código Civil. oh, ¿alguna anécdota tal vez te transmitió de su paso por la docencia en estos colegios o en la universidad? No recuerdo ninguna en especial, solo recuerdo el cariño que le tenían sus alumnas. Bueno, yo trabajo en el Colegio Uruguay, ¿no? Es un colegio bastante, digamos, muy concurrido, ¿no? Muy popular Entonces, acá en Puerto Viejo. yo le decía a ella, tú fuiste alumna de todo Puerto Viejo, ¿no? Porque o sea, profesora de todo Puerto Viejo, porque todo el mundo la conocía, ¿no? Y siempre me hablaban, claro, con mucha empatía de mi mamá, mucha simpatía. Yo creo que ella tenía ese don de gente, ¿no? De simpatizar con, con, con todo el mundo, era muy sociable. ¿Cuántos hijos tuvo la doctora Diótima? 4.
4 hijos. De los 4, solamente uno siguió sus pasos Pavel. profesionales. Abel, él es el único abogado. Y bueno, las 2 hijas seguimos sus pasos en la docencia. Y mi otro hermano, él es mayor de policía. Oh, ya, o sea, tuvo de todo la doctora para diversificó las profesiones dentro de su hogar. Era una mujer estricta. ¿Cómo era la doctora Diótima cuando ya le tocaba ser madre? ¿Así mismo como cuando era profesora o ya era pura ternura en la casa? Yo diría que sí, al contrario, ella fue muy sobreprotectora con nosotros, bastante tolerante, muy abierta, nos transmitió sus ideas progresistas de la lucha. Bueno, a nosotras las hijas, claro, siempre nos inculcó ser que seamos profesionales para que seamos independientes, no solo emocionalmente, sino económicamente, ¿no? Que podamos valernos por nosotras mismas. Ella siempre nos dio su ejemplo de haber luchado sola por nosotros, ¿no? Ella estuvo siempre trabajando y sola, ¿Y siempre cómo estuvo era para ella? nosotros. ¿Y cómo contaban esos alumnos? Tal vez algún alumno te ha contado que era, si era estricta o como decimos, era una Sí, brava. era estricta, era muy, o sea, siempre se reían porque decía que no les permitía, por ejemplo, a las chicas entrar en minifalda, ni a los hombres entrar muy informales, ¿no? A clase, siempre les exigía que entraran con terno, porque ella decía que un abogado desde su presencia tiene que demostrar, ¿no? Que tiene que su trabajo, ¿no? Entonces los hacía ir en ternos, que llegaran puntuales. Igualmente en el colegio era una profesora, como profesora, pienso que era bastante estricta y le exigía lo máximo a los alumnos. Nunca te dijo que querías que siguieras los pasos de ella siendo abogada, o tal vez te contó de algún caso que no la dejaba dormir y que siempre estuvo presente en su mente. Bueno, yo viví junto a ella algunas de sus vivencias. Hubo un caso, bueno, tal vez un poco como que dijeron, tal vez no es una anécdota. Bueno, a mí me gustó porque da cuenta de su talento, ¿no? Ella tuvo un caso en contra del alcalde de Santa Ana de esa época, el don Ramón Mieles, Ya. y le ganó el juicio. Ella, o sea, fue el cliente con el que ella defendió, era el caso en contra del abogado, de Del don Ramón alcalde. Mieles, y ella ganó el juicio. Entonces, el señor Mieles apreció tanto su talento como abogada, la felicitó y la invitó a ser procuradora síndica del municipio de Santa Ana. Inteligente, Ramón Miele, para ya no pelear con Sí, a mí me ella gusta y esta anécdota porque habla muy bien de los dos, ¿no? Del bien. talento de ella como jurista y de la inteligencia de él para apreciar el talento de la persona que le ganó el juicio, ¿no? Claro. ¿Qué pasatiempo tenía la doctora Diótima cuando no estaba ejerciendo la cátedra? Tal vez le gustaba leer, ver algo, una novela. Sí, mi mamá le gustaba leer mucho y le gustaba viajar, le gustaba también, era muy sociable, visitar a sus amistades. Yo me recorrí, creo que conozco el Ecuador gracias a ella. Eh, Igual ella salía del país. Yo creo que lo que más le gustaba a ella, su pasión, digamos, fuera de su trabajo, era viajar. ¿Cuál crees que es el legado que ha dejado la doctora Diótima Mendoza hacia la comunidad manabita y ecuatoriana? Yo pienso que mi mamá tuvo muchas facetas, como docente, como abogada, como mujer.
en su lucha siempre por los derechos de las mujeres. Incluso hizo una maestría en equidad de género, ya, ya hecha su carrera, nunca dejó de estudiar, siempre se preparó. Entonces yo creo que ella inculcó siempre ese amor por los estudios y la ética profesional, eh, siempre la fidelidad al cliente, su trabajo honrado, la ética profesional, ¿Le gustaba algún deporte? ¿Jugaba y su básquet? solidaridad y empatía, ¿no? Ella, mande, dígame. No, te comentaba que si le gustaba algún deporte o le gustaba mirar algún deporte. Eh, Sé que en el No, colegio... eso sí, no, mi mamá no era deportista. Bueno, caminaba de vez en cuando, pero no, su hobby era su trabajo, o sea, no tenía tiempo para más. Yo desde que era niña la recuerdo levantarse, irse a las 7 de la mañana y llegar a las 10 de la noche. Prácticamente de lunes a viernes y los fines, muchos fines de semana que yo la acompañaba, también se los regalaba a sus clientes que no podían viajar por la parte económica, me decía, vamos, lógicamente ellos le correspondían, ¿no? Con su hospitalidad. Yo conocí muchas personas del campo, siempre recuerdo un gran amigo de ella, porque después se hacían amigos de ella que eran pescadores en Puerto López, personas bastante humildes, ¿no? Pero con un corazón inmenso y un gran cariño hacia mi mamá. ¿Qué crees que le diría la doctora Diótima a estos nuevos profesionales que están por salir y a los que están estudiando en la universidad y en los colegios? ¿Cuál sería el mensaje que en este momento diría la doctora Diótima para esa juventud? No sé, pero yo pienso que así en la actualidad como está el mundo y el ejemplo que ella siempre me dio, yo pienso que ella diría que ejerzan su profesión con ética y que sean, que luchen contra la corrupción. Alguna vez yo le dije, mamá, no, también es personal y qué vergüenza, pero bueno, me recordé en este momento, ¿no? Cuando yo era licenciada, en esos momentos era bastante fácil ingresar al magisterio pagando, ¿no? Yo le decía, mami, quiero ingresar al magisterio, paguemos, ¿no? Entonces mi mamá me dijo, la corrupción no parte solamente de aquellos que reciben el dinero, sino de aquellos que dan. Yo no soy corrupta ni mis hijos tampoco lo serán. Ella era una luchadora contra la corrupción y un ejemplo en su ética profesional. Yo siempre la recuerdo así. Gente que es valiosa y que a lo largo de la historia lo recordamos porque mucha gente comenta de lo que fue la doctora Diótima Mendoza Robles. Por eso esta página jurídica ha querido con ustedes darle este pequeño homenaje y que los nuevos grupos de abogados, los colegas, la comunidad, sepan quién fue la doctora Diótima Mendoza. Muchos conocen a Pavel porque es del medio de nosotros los abogados, pero siempre se habla que la mamá fue una lumbrera y eso es importante y lo que queríamos destacar. Eh, Tal vez la doctora dejó alguna huella Siempre. O sea, imborrable yo en pienso que la usted. recuerdan también sus clientes porque luchaba con ellos hasta el final. O sea, era muy enérgica en su profesión también, ¿no? Muy apasionada. Y bueno, yo les agradezco mucho en realidad por este programa porque hablando de las cosas a las que mi mamá, de su parte muy humana, ¿no? De su fragilidad, ella a veces me comentaba, nos comentaba que ella lo único que le tenía miedo era el olvido. Por eso tratamos de aquí dejar este pequeño homenaje para que todos la recuerden siempre con cariño. Alguna huella que dejó en sus hijos la doctora Diótima. Sé que es de la alegría de una hija el hablar de su madre, pero es normal y nos llena de satisfacción que nos haya brindado estos minutos para dejar un homenaje perpetuo
porque el que quiere ingresar a nuestra página jurídica va a encontrar toda la reseñanza y la historia de Diotima Mendoza. Muchas gracias por recordar a mi mamá en su faceta profesional y en su faceta humana y en su faceta como madre, ¿no? Gracias. Será hasta una próxima ocasión en tu programa En Memoria de lo Legal. Hoy nos llenamos de alegría de conocer a un personaje de la historia manabita, la doctora Diotima Mendoza Robles. Con este pequeño homenaje, la firma jurídica Adolfo Castro y Asociados quiere dejar por siempre y para siempre este pequeño video que va en homenaje a la doctora. En donde esté, gracias por cultivar a tanta juventud y a tantos profesionales por el camino del bien. Gracias, doctora, y hasta siempre.